Bien, cedo ahora la palabra a Luis Lorente, vocal del Comité Ejecutivo de las Tecnologías de la Cámara de Comercio, quien colabora habitualmente con la profesora Plaza y a quien agradecemos su presencia también hoy. Buenos días a todos, alcalde y vicerrectora, participantes de este encuentro. Para la Cámara de Comercio de Teruel es un placer poder colaborar y participar en esta segunda conferencia, por lo que hago público nuestro agradecimiento a la Universidad de Zaragoza y a los organizadores por la deferencia de contar con nosotros. Quiero también dar la bienvenida a Teruel a todos los participantes, que seguro que se van a sentir acogidos y de que si el programa les permite, van a poder disfrutar del patrimonio cultural y gastronómico. En la Cámara de Teruel conocemos bien el día a día de los empresarios y desde todos nuestros departamentos detectamos continuamente la necesidad que tienen las empresas de crecer y de permanecer en el mercado cada vez más competitivo. Hoy en día, para el crecimiento de la empresa, es clave su capacidad de innovar. Por eso, desde la Cámara y junto con los tradicionales servicios de apoyo a la internalización y a los emprendedores, desarrollamos también diversos programas que tienen como objetivo favorecer la adopción de la cultura de la innovación entre las pequeñas y medianas empresas, como el programa de InnoCámaras o el servicio de asesoramiento en tecnologías de la información. Pero además de este apoyo que prestamos desde los organismos intermedios, lo que necesitan también nuestras empresas es poder contar con recursos humanos especializados y cualificados en áreas de conocimiento cada vez más específicas y punteras. Para lograr la plena incorporación en la empresa, no solo de los ingenieros, sino de cualquier otro profesional, su formación tiene que ir más allá de lo que un plan de estudios específico. Se tienen que formar estudiantes entendidos y experimentados en tecnología, responsables, pero al mismo tiempo creadores, capaces de dirigir y motivar un equipo humano en proyectos y programas de investigación, de desarrollo y de innovación. Además, la evolución actual de las tecnologías, que hace que éstas se queden obsoletas en un tiempo medio relativamente corto, obliga a apostar por una formación continua y permanente, concepto del que deben ser conscientes los propios ingenieros, los empresarios y la universidad, para que entre todos seamos capaces de prever, elaborar y difundir cursos de posgrado, de actualización y mantenimiento y, en definitiva, de una formación permanente. Este es el primer punto de unión entre el mundo de la empresa y la universidad, porque la empresa requiere profesionales que no solo tengan conocimientos, sino también habilidades, siendo este un aspecto que desde las cámaras venimos reivindicando hace mucho tiempo. Y el camino para conseguir este objetivo pasa también por la celebración de este tipo de encuentros, que permite intercambiar experiencias para que la educación universitaria alcance altas cotas de calidad. Felicidades por la iniciativa y mis deseos de que esta segunda conferencia contribuya activamente a mejorar la docencia de ingeniería. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho que ingenieros estén tan interesados en educación, que empresarios estén tan interesados en educación, en nuevas tecnologías y en ingeniería, y que este foro nos permita ponernos en contacto e intercambiar nuestras experiencias a todos. Antes de darle la palabra al alcalde para que dé por inaugurada esta conferencia internacional, quiero reiterarles mi bienvenida y decirles que tendré ocasión de verlos por aquí a lo largo de estos 2 días. Espero que las jornadas, la conferencia, sea muy provechosa y les transmito mi apoyo para esa labor que me parece clave y fundamental. Yo desde cerca veo la labor que está desarrollando el grupo de investigación en CATES desde aquí, desde la Politécnica de nuestro campus, y me consta el entusiasmo y la ilusión. Seguro que es compartida por todos ustedes y les animo desde aquí a que sigamos. Sabemos que el camino de la investigación es duro y consecuentemente requiere de gran dosis de entusiasmo. Bien, cierra el acto y dará por inauguradas y procederá a la apertura de la conferencia nuestro ilustrísimo alcalde de la ciudad de Teruel, don Manuel Blasco. Gracias por estar aquí. Buenos días, al revés. Soy yo el que agradece a la organización y a la universidad que se cuente con el representante, en este caso de la ciudad, porque yo creo que
si importante es la especialización, yo creo que también hay que exigirle a los políticos un poco más de profesionalización en el buen sentido, no en el sentido de permanencia permanente, sino que también los responsables de las administraciones tienen que estar en formación continua, aprendiendo, porque si no también los representantes políticos nos quedamos obsoletos. Entonces, siempre que la universidad nos invita, pues es nuestra obligación colaborar. Bueno, como político, desear que la crisis económica no afecte a la investigación, porque si alguna posibilidad tiene este país de recuperar la senda del crecimiento es apostar por ese anunciado cambio de modelo productivo, pero que tiene que empezar por la investigación. No se puede cambiar de la noche a la mañana. No hay una tecla a la cual tú le des a un botón y se cambie el modelo productivo. Un modelo productivo en España basado en la construcción y que está claro que ha tocado ya su techo y que no volverá a ser nunca lo que es, y por tanto hay que fomentar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Por eso es un placer especial que me invitéis a clausurar, bueno, a inaugurar, mejor dicho, esta intervención, estas jornadas. Me dice la representante de la organización que hay 75 participantes, que los trabajos se han supervisado por gente incluso de fuera de España, que ha habido alta participación de personas de Iberoamérica. Yo creo que llegar a Teruel es difícil porque no tenemos las mejores comunicaciones. Los que hayan venido de ustedes de fuera, pues supongo que habrán perdido tiempo en venir. No tenemos todavía abierto un aeropuerto por el cual alguno que haya venido de Estados Unidos haya podido venir. Supongo que eso en el futuro seguirá siendo difícil. Pero las nuevas tecnologías hacen que esas dificultades de comunicación, de llegar a Teruel, sean menos. Y siempre que los terueleses, las personas, vamos, los españoles y los de fuera, estemos mejor formados, la dificultad de acceso a ciudades pequeñas como esta, pues serán más fáciles. Pero bueno, mientras se llega a esas grandes infraestructuras, van a encontrar en Teruel una preciosa ciudad del sur de Aragón, que quiere ser una ciudad turística excelente, una ciudad que no puede ser una ciudad universitaria masiva, porque no puede serlo. No podemos pretender que haya una universidad en todas las ciudades importantes, al final perderemos calidad, y aquí se está apostando por una universidad que vaya atendiendo a la especialización, y eso es un poco lo que ustedes hacen. Decía la vicerrectora que en Teruel hay 1.800 universitarios habituales y 1.200 que participan en las universidades, en la universidad de verano. Como alcalde me interesan ambas dos cosas, ¿no? Como representante de los turolenses. Pero permítanme que, como la universidad es cosa suya, yo hablé de la universidad de verano un poquito. Se reúnen en Teruel más de 1.000 personas todos los años en verano para hablar de cada uno de su especialidad, para seguir formándose. Y eso, para las instituciones públicas, es una obligación y además es un orgullo. Que Teruel, la capital más pequeña de España, tenga una universidad que va alcanzando, una universidad de verano, que va alcanzando más prestigio cada año, es una buena noticia. Yo agradezco a la universidad también el esfuerzo que hace a otras administraciones por arrimar el hombro. En este caso, que no se me olvide la ayuda y el agradecimiento a la Cámara de Comercio por el esfuerzo y la ayuda que hace permanente. Decía su nuevo presidente nacional hace 48 horas que las cámaras van a atender a la especialización, a la internacionalización y a la prestación de servicios especializados a las empresas. Ya no va a ser las cámaras, hay que refundarlas, y por tanto, pues bienvenido también al reciclaje y a la formación continua, que es muy importante. Mientras tanto, aquí tienen ustedes una ciudad turística que tiene patrimonio de la humanidad, que espero que esta noche en la visita guiada la ciudad esté a la altura de los participantes, y decirles que si tienen tiempo, yo creo que en 2 días poco tiempo tienen, esta misma tarde, bueno, dentro de unas pocas horas, inauguramos también un concurso internacional de piano que se va a desarrollar a lo largo de estos días también a 20 metros escasos en el Salón de Actos
de la propia universidad. Y la semana que viene se organiza una semana de música clásica. Bueno, pues como ven, aquí hay una ciudad que, sumando los esfuerzos de la universidad, del mundo de la música y de tantas y tantas personas de la sociedad civil que participan organizando cosas, pues aquí tienen una ciudad que está a su disposición, un humilde alcalde que se pone también a disposición de los participantes y de la universidad para lo que haga falta. Y como decía antes, espero que la ciudad esté a la altura de la profesionalidad de las jornadas de la universidad y del comité organizador. Y muchas gracias una vez más por invitarme a comenzar o a dar inicio a estas jornadas. Que les aproveche, que sigan ustedes con la formación continua y no se vayan sin probar el jamón. Muchas gracias.